El cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano temprano, a pesar de las persecuciones debido a conflictos con la religión del Estado pagano. El 30 de abril del año 311, el emperador Galerio, quien había sido uno de los principales instigadores de la política de persecución del emperador Diocleciano, y como tal uno de los más decididos enemigos del cristianismo, paradójicamente fue quien promulgó el Edicto de Tolerancia de Sérdica, 2 años antes que el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución de los cristianos. El historiador Manfred Klaus ha sintetizado así el contenido del edicto. Galerio, a la sazón primer Augusto, esclarecía de nuevo los motivos religiosos de la persecución de los cristianos, considerándola al mismo tiempo fracasada. En consecuencia, decretó el reconocimiento legal y público del culto cristiano. Con ello garantizaba a las asociaciones de los cristianos, en el marco de la legislación vigente, una protección que les correspondería como miembros de una comunidad de culto permitida. Galerio ponía como condiciones a la implantación de sus medidas que los cristianos no actuasen en modo alguno en contra del orden público y que incluyesen en sus oraciones al emperador y al imperio. Hasta entonces los cristianos no habían podido pronunciar oración alguna, puesto que su culto oficialmente no existía. 2 años después, en el 313, Constantino I se convirtió en el segundo emperador en reafirmar la libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano, con la promulgación del Edicto de Milán que hizo cumplir el Edicto de Tolerancia del emperador Galerio. Décadas más tarde, el 27 de febrero del 380, el emperador Teodosio I convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica. Más tarde, el 8 de noviembre del año 392, se invirtieron los roles que el cristianismo y el paganismo habían tenido durante siglos en el Imperio Romano, puesto que el mismo emperador Teodosio I el Grande, a la edad de 45 años, prohibió totalmente el paganismo para imponer de manera definitiva el cristianismo. Y en virtud de que muchos nobles practicaban el cristianismo solo de manera pública, mientras que en privado seguían a los dioses paganos, el llamado Edicto de Constantinopla prohibió toda práctica no cristiana, incluida aquella de carácter privado. Constantino, conocido como el primer emperador cristiano, eso a pesar de que sus aportes a la Iglesia los hizo como pagano, puesto que su conversión a través del bautismo se dio solo poco antes de su muerte. Dio grandes donaciones de tierras y dinero a la Iglesia y ofreció exenciones de impuestos y otros estatutos legales especiales a propiedades y personal eclesiástico, siendo el patrocinio de la Iglesia uno de sus mayores aportes. Estos regalos y los posteriores se combinaron para hacer de la Iglesia el terrateniente más grande de Occidente en el siglo VI. Tú sabes que esto nos dice que desde el primer momento en que nace la Iglesia, que hoy día, desde el punto de vista teológico, gobierna el mundo, nació mal. La Iglesia, cuando ya estando en el poder, oficializada en el año 380, o a partir del año 380, empezó a enriquecerse no solo por los regalos y los beneficios que le dio Constantino y los diferentes emperadores. Muchos de estos regalos fueron financiados a través de impuestos severos a cultos paganos. Algunos cultos paganos fueron forzados a disolverse, no por su creencia, sino por falta de fondos para pagarlos a la nueva Iglesia. En un reflejo de su mayor prestigio en el imperio, clérigos comenzaron a adoptar el vestido de la casa real, incluyendo la capa pluvial. Esta prenda tiene su origen en la romana lacerna, con la cual se confundía, hasta el punto de servir en un primer momento las propias capas de príncipes o magnates que después se ofrecían al culto. Durante el reinado de Constantino, aproximadamente la mitad de los que se identificaron como cristianos no se suscribieron a la versión dominante de la fe. Constantino temía que la desunión desagradaría a Dios y causaría problemas al imperio, por lo que tomó medidas militares y judiciales para eliminar algunas sectas. Para resolver otras disputas, Constantino comenzó la práctica de convocar consejos ecuménicos para determinar interpretaciones vinculantes de la doctrina de la Iglesia. Las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea en el 325 sobre la divinidad de Cristo condujeron a un cisma. La nueva religión, el arrianismo, floreció fuera del Imperio Romano. Parcialmente para distinguirse de los arrianos, la devoción católica a María se hizo más prominente.
Graciano el Joven, emperador de Occidente, en el 382, desmanteló el altar de la Victoria en el Senado al estar dedicado a una divinidad pagana. En el año 386, Materno Sinegio, prefecto del Pretorio de Oriente desde el año 384, viajó a Grecia y Egipto, y allí, por orden de Teodosio, clausuró templos y prohibió los sacrificios con fines adivinatorios. Lejos de inaugurar una época de tolerancia, la oficialización del cristianismo invirtió los roles que durante siglos habían tenido los cristianos, pasando de ser perseguidos a perseguidores, al menos la facción católica mayoritaria. Este cambio se materializó en la persecución de quienes no querían someterse a la nueva ortodoxia, dando lugar a episodios como el asesinato de la filósofa Hipatia de Alejandría, considerada la primera mujer matemática, que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el astrolabio o el planisferio, pasando a la historia como una de las primeras víctimas de la intolerancia católica. A pesar de ello, aún tardaría en producirse la desaparición definitiva de las muchas religiones paganas que se practicaban en los amplios dominios de Roma. Como hemos podido ver, desde sus inicios el cristianismo católico construyó sus cimientos más que en los argumentos de su prédica, que son la fe, la verdad, la justicia y el amor al prójimo. Lo hizo a través del poder militar, político, económico y, sobre todo, la intolerancia religiosa y doctrinal, puesto que su objetivo principal fue la cohesión y unificación de todo el Imperio Romano. Revelando el misterio. Es decir, que muchas de estas persecuciones que se dieron en contra de esos grupos no fue directamente por la creencia, sino en muchos casos, que de hecho se utilizó el ejército para obligarlos a desaparecer, fueron a los grupos que no tenían recursos para pagarle el impuesto a la iglesia, para seguir existiendo de manera, digamos, pública. Es gloria de Dios tener secretos y es honra de los reyes descubrirlos. Revelando el misterio. Grandes historias dominicanas.